tal? Bienvenidos a 1800 segundos de noticias. Yulka Pérez les saluda, feliz como siempre de entrar a sus hogares para hablar de temas súper interesantes. Y hoy hay uno que me fascina. Recibimos al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, ex senador de la República y autor del libro Crisis de 1994, punto de inflexión en la política dominicana. Y de eso vamos a hablar, de las bellaquerías que se hicieron en el Congreso Nacional para cuando se iba a modificar la ley de las elecciones de 1996, de cómo se les recortaron 2 años al último periodo del expresidente Joaquín Balaguer y de los líos que se armaron en Palacio. Eso y más nos cuenta Héctor Rodríguez Pimentel en esta entrevista sobre la crisis de 1994. Nuestro asesor en materia de tecnología y también de finanzas, Armand Tonen, nos habla de la electricidad y la inteligencia artificial, porque la República Dominicana puede tener ahí desventajas. Esto y mucho más en 1800 segundos al volver de la pausa. No te muevas, quédate con nosotros. Ya es una realidad. El paso más corto entre el Distrito Nacional y el Sur está aquí. Nuevo paso a desnivel Plaza de la Bandera ya funciona con 4 carriles, sistema de drenaje pluvial integrado y 0 semáforos, garantizando un flujo continuo que conecta directo con el paso a desnivel cruce de pintura para mayor movilidad. El cambio se siente. Gobierno de la República Dominicana. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Los mosquitos no solo pican y molestan, sino que también pueden transmitir enfermedades, entre ellas el dengue, enfermedad que si no es prevenida y atacada a tiempo, pudiera ser mortal. Los mosquitos nos quitan la tranquilidad y en algunos casos la felicidad. El dengue solo entra en nuestra casa si lo permitimos. Ganarle la batalla es responsabilidad de todos. Eliminemos los criaderos, limpiemos con cloro nuestros depósitos de agua y tapémosle el juego. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Lo que comemos puede darnos energía o afectar nuestra salud. La obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades se pueden prevenir volviendo a lo natural. Más frutas y verduras, menos azúcares y frituras. Crear hábitos saludables es tarea de todos. Muévete más, come mejor, date vida, come sano. Mensaje del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Señoras y señores, ya arranca la temporada más importante del año. Así es, el primer día de clases. Nuestros chicos y chicas se ponen las pilas y se lanzan a un nuevo año. ¡Increíble! Nada detendrá a nuestros estudiantes. Todos juntos vamos a conquistar el regreso a clases. Sí, este será un año espectacular. ¡Vamos con todo! ¡No se rindan! Juntos llegaremos a la meta. Este 24 de agosto nos vemos todos en clase, más listos que nunca. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Orgullo Dominicano se jugó y se celebró en casa. Y las instalaciones, canchas y parques deportivos que quedaron para nuestros jóvenes y futuros atletas nos hace a todos ganadores. Gracias por apoyar nuestros Juegos Centroamericanos y del Caribe en sus 100 años. Juntos hicimos historia. Gobierno de la República Dominicana. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Ya es una realidad. El paso más corto entre el Distrito Nacional y el Sur está aquí. Nuevo paso a desnivel Plaza de la Bandera ya funciona con 4 carriles, sistema de drenaje pluvial integrado y 0 semáforos, garantizando un flujo continuo que conecta directo con el paso a desnivel cruce de pintura para mayor movilidad. El cambio se siente. Gobierno de la República Dominicana. Estamos en la sección de alta tecnología y finanzas con nuestro asesor. Y República Dominicana tiene muchos problemas de electricidad, pero quiere entrar al mundo de la inteligencia artificial, pero sin una no hay la otra. Entonces, ¿cómo hacemos? Armando Tonen, bienvenido a 1800 segundos. Muchas gracias, Yuka. Hablemos de inteligencia artificial. ¿Y por qué? ¿Por qué la inteligencia artificial sin electricidad no puede existir? Pues, la inteligencia artificial parece ser una aplicación para mucha gente, ¿no? Porque tú lo tienes en tu celular o en tu computador. Pero atrás de hay muchísimo más. Allá hay centros de datos, hay conectividad, hay almacenamiento, todos los cables fibra ópticas que van por todo el mundo. Entonces, tú tienes una infraestructura gigante. Para darte un ejemplo o un dato, en el segundo trimestre en los Estados Unidos, las 4 empresas más grandes que en esta área, Microsoft, Amazon, Nvidia y Meta y el quinto Google, ellos invirtieron, los 4 más grandes de esas 5, invirtieron $150 millones. Invirtieron. Este es más que el PIB de la República Dominicana juntos. Su estimación para este año es invertir 4 o 5 veces el PIB dominicano en infraestructura. Entonces, en data centers, los chips y computadores que tú necesitas dentro de esos data centers, la fibra óptica, todo lo que tú necesitas para tener un data center que tú usas para generar toda la... Correcto, para la respuesta que tú tienes. Mira, yo necesito la receta
para un brócoli de esta noche. Todo esto va por allá. Eso quiere decir, perdona Armand, porque he oído mucha gente, incluso gente que no es pro inteligencia artificial ni pro tecnología, que dice, es que eso hace que gastemos mucho. Cuando le haces una pregunta a ChatGPT, eso moviliza tantas cosas, que se necesita electricidad, que se necesita agua, que genera un gasto enorme. Sí, correcto, así es. Así es, porque en esos centros de datos, con este procesamiento se genera mucho calor. Y para este procesamiento, en un lado, uno necesita mucha electricidad para que esas máquinas funcionen, pero también necesita muchos sistemas para bajar la temperatura. Pues tú lo sabes probablemente cuando tú has usado tu computador o cuando tú cargas tu celular, tú sientes que es un poquito más, más caliente. Entonces tú puedes imaginar, estos centros de datos, Yuka, este no es como un torre en la Anacaona, no. Esas data centers es una área gigante de torres de este tamaño este es de verdad gigante. Entonces, el desafío de la inteligencia artificial no es el software, no es lo que nosotros nos imaginamos. Es todo. Y por eso yo quería poner este tema, porque yo veo acá mucho en la prensa, mira, tenemos un acuerdo con Google. Tenemos un acuerdo con NVIDIA. Este es muy bien, este es un paso. Pero si tú no tienes una estrategia de electricidad y todas estas cosas que tú necesitas, ¿qué vas a ofrecer? ¿Cómo tú vas a aprovecharlo? Porque mira, el cable de Google es un tubo. Ese es un tubo de datos que viene de Latinoamérica, que pasa por acá y va a dirección de Puerto Rico. Entonces, si tú lo dejas pasar, ¿cuál es el valor agregado acá? O sea, si nosotros no nos beneficiamos, también solamente pasó. Sí, tenemos más conectividad, pero ¿por qué pero ya somos una de las islas con mejor interconexión. Pero ¿por qué quieres más interconexión? Tú quieres más interconexión porque tú estás haciendo algo. Porque tú quieres, por ejemplo, cuando acá se empezó con 5G, yo no sé si tú te recuerdas, estaban diciendo las ventajas de 5G era más velocidad, más capacidad y más latencia. La latencia es el tiempo de responder. Para darte un ejemplo, esta conectividad va a bajarlo. Entonces, por ejemplo, si con inteligencia artificial tú estás haciendo una operación de corazón abierto, si tú tienes una latencia alta, significa que el médico o el software hace así. Y un segundo después, el cuchillo hace así. Esto no puedes tener. Tú tienes que tener algo que, lo que se mueve en la misma velocidad. A lo que voy es, nosotros, como República Dominicana, tenemos que mirar lo que nosotros queremos hacer con este. Nosotros no vamos a desarrollar nuestro Large Language Model, porque allá ya hay muchos Large Language Models en los Estados Unidos, el ChatGPT, el Claude, el Gemini, todos tienen sus propios modelos. Y como comenté, ellos están invirtiendo tanto dinero en ya no hace mucho sentido para hacerlo como República Dominicana. Al otro lado, también en la China están haciendo, no sabemos exactamente lo que están haciendo, pero sabemos que están haciendo mucho. Entonces vamos a tener mucha oferta de pero nosotros tenemos que mirar cómo vamos a aprovechar Y hay oportunidades. Cuando yo miro cuál es una oportunidad grande, es en todos estos modelos, sean chinos
o de los Estados Unidos, ellos tienen mucho contenido que es de ellos. Pero allá tú no vas a encontrar mucho contenido dominicano. Cuando hay contenido dominicano o latinoamericano, ya ese es mucho más restringido. Mira, en esas cosas tú tienes oportunidades. Tú tienes oportunidades cuando tú ajustas esos modelos con información, con datos específicos de acá, que tú puedes usar en el sector de turismo acá, en el sector de logística de acá, en el sector de salud de acá. Incluso en el sector medioambiental. Todas las industrias, tú puedes asegurar que tú creas una competencia con datos locales. Entonces tú no eres para todo dependiente de otras áreas. Porque muchas veces, mira, tú puedes preguntar en los Estados Unidos cosas sobre dengue, pero no creo que hay tanto dengue allá o tanto expertise sobre cómo mejoras prácticas y ese tipo de cosas que uno sí tiene acá. Claro. Y el turismo acá, por ejemplo, otra cosa, es muy diferente que tú encuentras en Europa, en la China o en los Estados Unidos. O sea, las características geográficas también te pueden dar la oportunidad de tú alimentar y hacer algo que no sea, o sea, que no se parezca a lo que está haciendo el resto porque del mira, mundo. lo que esos modelos hacen, ellos han consumido mucho data de Internet. Ellos han subido muchos libros, pero desde luego, cuando tú vas en una librería dominicana, no hay tanta información específica dominicano de que tú sabes, han subido. Entonces, ¿me explico? Claro, Armand, pero de verdad es que, o sea, ahora me has abierto la mente a muchas cosas. Entonces, la inteligencia artificial, la geopolítica y la geolocalización te generan un escenario completamente amplio para un país como la República Dominicana. Sí, desde luego. Mira, y este podría ser una diferenciador versus los otros países. Y si tú lo haces bien, una ventaja competitiva para la región. Pues mira, déjame eso para la próxima semana, porque de verdad la inteligencia artificial aplicada a la geopolítica, incluso a la geolocalización, definitivamente que hay que conocer cuáles son las oportunidades para países como República Dominicana. Perfecto. Gracias, Armand. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con nuestra entrevista en 1800 segundos. No se pierda, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel nos habla de su obra, de lo que hay, de esas historias de 1994, en crisis de 1994, punto de inflexión en la política de la República Dominicana. Algo fascinante y va a revelar muchos secretos. Lo que comemos puede darnos energía o afectar nuestra salud. La obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades se pueden prevenir volviendo a lo natural. Más frutas y verduras, menos azúcares y frituras. Crear hábitos saludables es tarea de todos. Muévete más, come mejor, date vida, come sano. Mensaje del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. El orgullo dominicano se jugó y se celebró en casa. Y las instalaciones, canchas y parques deportivos que quedaron para nuestros jóvenes y futuros atletas nos hace a todos ganadores. Gracias por apoyar nuestros Juegos Centroamericanos y del Caribe en sus 100 años. Juntos hicimos historia. Gobierno de la República Dominicana.
Todos tenemos a un familiar que queremos premiar, como ese tío que te apoya sí o sí. Hey tío, revisa tu cuenta que llovió. Oh, mijo, eso llegó rápido, tú no eres fácil. Esa abuela que sigue cuidándote. Hey, nana, te mando $50 ahí. Ay, gracias, mi hijo. Cuídate mucho por ahí, que hace frío. Y tu madre que es mamá y papá para ti. Mamá, te he depositado. Mija, ¿y tú ese dinero? Para que te montes. Gracias, mi amor. Familia es familia. Con Remesas Banreservas. Dile a tu gente de allá que hay más oportunidades de ganar juntos. Porque ahora, por cada envío a partir de $50 que recibas en Banreservas por crédito a cuenta o ventanilla, generas un boleto electrónico para ganar uno de los 6 premios de $500,000 o una de las 2 jipetas Jet2 Dashing 0 kilómetros. Sigan recibiendo y ganando con Remesas Banreservas. Promoción válida del 3 de agosto 2026 al 31 de enero 2027. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Y si te dijera que ya no necesitas un codeudor para emprender tu negocio? ¿Y si te dijera que también tu firma es el único aval que necesitas para construir tu futuro? Esto no es un sueño, es una realidad en la República Dominicana. Detrás de cada pequeño negocio hay una gran historia, una mujer decidida, un sueño que empieza con una firma. En República Dominicana estamos cambiando lo que significa acceder al crédito. Mira, es importante que nosotros entendamos que un crédito bien manejado cambia la vida de una mujer, de una microempresaria y de una emprendedora en 2 aspectos. Primero, su autoestima. Y segundo, que para nosotros lo más importante, es que es una garantía de la mejora de la calidad de vida de sus descendientes. Ya es una realidad. El paso más corto entre el Distrito Nacional y el Sur está aquí. Nuevo paso a desnivel Plaza de la Bandera ya funciona con 4 carriles, sistema de drenaje pluvial integrado y 0 semáforos, garantizando un flujo continuo que conecta directo con el paso a desnivel cruce de pintura para mayor movilidad. El cambio se siente. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Los mosquitos no solo pican y molestan, sino que también pueden transmitir enfermedades, entre ellas el dengue, enfermedad que si no es prevenida y atacada a tiempo, pudiera ser mortal. Los mosquitos nos quitan la tranquilidad y en algunos casos la felicidad. El dengue solo entra en nuestra casa si lo permitimos. Ganarle la batalla es responsabilidad de todos. Eliminemos los criaderos, limpiemos con cloro nuestros depósitos de agua y tapémosle el juego. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Lo que comemos puede darnos energía o afectar nuestra salud. La obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades se pueden prevenir volviendo a lo natural. Más frutas y verduras, menos azúcares y frituras. Crear hábitos saludables es tarea de todos. Muévete más, come mejor, date vida, come sano. Mensaje del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE.
Señores, llegó el momento de nuestra entrevista y siempre cuando hay coyunturas importantes, sobre todo, se recuerda en la República Dominicana al doctor Joaquín Balaguer, los periodos de gobierno de él, pero sobre todo las decisiones que se tomaron en esos periodos de gobierno. Y una muy importante fue la que dio luz a un libro que recientemente se puso en circulación, La crisis de 1994, y lleva la coletilla de punto de inflexión en la política dominicana. El autor está aquí con nosotros y la verdad es que las historias que contó en ese lanzamiento, ustedes no la conocen, pero no pueden darse el lujo de no conocerla, porque a partir de esa inflexión, ese punto de inflexión, se tomaron decisiones importantes que transformaron la política y la sociedad dominicana. Héctor Rodríguez Pimentel, ingeniero de profesión, pero ha sido senador de la República y ha ocupado diferentes funciones en la administración del Estado. Está con nosotros, ingeniero, bienvenido. Gracias, Diulca. Gracias. Debo dar las gracias ahora públicamente, porque tú fuiste parte importante del lanzamiento del libro. Bueno, yo no me podía perder eso. Efectivamente, y tú como una profesional de la comunicación, pues nos ayudaste a conducir el evento, que no solamente se trató de la presentación del libro, sino también de un debate. Hicimos un mini debate allí sobre esa coyuntura histórica de la República Dominicana. 1994, que quizás las generaciones nuevas no lo conocen, porque ya hace 32 años de eso, pero que fue un momento crucial para la democracia dominicana, que llegó a un punto que pudo quebrarse la institucionalidad, que venía ya ejerciéndose en el país desde ya hacía muchos años, pero ese fue un momento donde dos fuerzas chocaron de manera de frente, que fue la fuerza que representaba el doctor Peña Gómez, los sectores liberales se agruparon todo en torno a él. En ese momento el PRD era ese monstruo político que llenaba el puente de la 17, que temblaban las estructuras. Sí, no, y el liderazgo del doctor Peña Gómez, que estaba en su punto culminante. Bueno, pues se enfrentó con el doctor Balaguer, que ya concluía su carrera política también. Concluía para usted, para él no. Bueno, concluía desde el punto de vista de representante del sector conservador de la República. Porque recuérdate que Balaguer había heredado a Trujillo, porque se formó en ese régimen, y tenía sobre sus hombros los 31 años de Trujillo, más en ese momento ya llevaba 12 años, los 12 más... los 12 años, la era de los 12 años de Balaguer, más los 10 que duró después. Más los 10, entonces él concentraba toda esa energía y todas esas fuerzas históricas, y entonces se enfrentó con Peña Gómez en unas elecciones que fueron reñidas. Y por ser reñidas, de manera, desde el punto de vista aritmético, causó la crisis que causó. Denuncia de fraude del PRD, del doctor Peña Gómez, el doctor Balaguer aferrado a su reelección, y entonces la crisis se resolvió finalmente por la madurez del liderazgo político representado en Peña Gómez y en Balaguer. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Peña Gómez demostró ser un demócrata y también demostró ser un patriota, porque resulta que esa crisis ya no se estaba viendo al final solo desde el punto de vista electoral y político, sino desde el punto de vista geopolítico. Porque la crisis que se venía desarrollando en Haití, después del derrocamiento de Jean Bertrand Aristide, hizo que los Estados Unidos apostaran a reponer a Aristide y a quitar la dictadura de Raúl Cedras. O sea, podía haber sido contagioso la crisis que se vivía en Haití con el derrocamiento de Aristide y la presidencia de Cedras. Esa parte de Haití influyó más en la salida de la crisis que la propia coyuntura electoral. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos estaban interesados en reponer a Aristide en Haití. Porque Aristide, después del golpe de Estado, se había alojado en Washington y tenía allí una oficina financiada por el gobierno norteamericano. Lo mantenía como presidente. Entonces Clinton se puso como tarea reponer a Aristide allí, y para reponerlo, entonces necesitaba oficiar el gobierno militar de Raúl Cedras. ¿Y cómo lo quería lograr? A través de un embargo que le hicieron, un embargo económico. Es decir,
Lo que tiene, por ejemplo, Cuba hoy, no se podía entrar ni alimentos, que no pase ni alimentos, ni combustible, ni medicina, nada, para ahogar el sistema, ahogar el gobierno de Cedras. Entonces Balaguer aquí se opuso a ese embargo. Es decir, no cumplió con el embargo, porque por donde podían entrar fácilmente alimentos, medicina y combustible era a través de la frontera dominicana. Entonces Balaguer permitió que eso entrara, para evitar que el ahogamiento de Haití representara una estampida hacia la República Dominicana. Que lo podía representar fácilmente. Claro, entonces ahí fue que se cifró la crisis al final. Y yo te puedo decir algo, si Peña Gómez no accede a reunirse con Balaguer y buscarle una salida de la crisis, a Balaguer lo iban a sacar mediante una invasión de los americanos, porque ellos iban a invadir la República Dominicana, conjuntamente con Haití. Y fíjate tú que después de la solución de la crisis, aquí, los americanos invadieron Haití, 18,000 soldados americanos fueron allá, quitaron a Cedras y repusieron a Haití. Si aquí no se resuelve la crisis, la invasión hubiese iba a ser en la isla completa. La isla completa. Entonces ahí es que hay que admirar el valor democrático y patriótico de Peña Gómez y del propio doctor Balaguer, que se sentaron entre ellos dos y le buscaron una salida a la crisis. Ingeniero, pero ahora usted le reconoce, usted fue dirigente político del Partido Reformista Social Cristiano y una persona cercana a Balaguer, pero ahora que usted le reconoce eso a Peña Gómez, eso me dice que como que la historia cambió, después que Peña Gómez ya salió del escenario, porque Peña Gómez fue uno de los objetivos más atacados por todo el balaguerismo. Sí. Incluso la Fuerza Nacional Progresista, Vincho Castillo, representaron digamos que, o sea, el gran verdugo de Peña Gómez. Entonces Peña Gómez no era tan agresivo. Bueno, lo que pasa, Diulca, que eran enfrentamientos electorales. Y los enfrentamientos electorales en ese tiempo eran más cruentos que ahora. Sí. Era más cruento, era con todo. El adversario se atacaba con todos los instrumentos. Yo recuerdo en el malecón, perdón, ingeniero, bolsas de harina blanca que le ponían para decir que esa droga era del PRD, de que eso era droga del PRD, que el PRD los ataques eran cruentos en ese tiempo, en los enfrentamientos electorales. Y Peña Gómez era vulnerable en el sentido de su color, de su procedencia, de su origen. Y tú sabes que el dominicano, se aprovechaba esa parte antihaitiana, que es parte del sentimiento dominicano, por la historia común que hemos vivido ambos pueblos, y entonces se manifestaba de esa manera. Ahora, el doctor Peña Gómez, fíjate, que nunca llegaba al punto de rompimiento del orden. Él protestaba, hacía manifestaciones, hacía huelgas, y todo, pero cuando el país le requería que él cediera, él cedía. Y eso fue lo que ocurrió en el 94 con la crisis. Balaguer vio que no podía manipular porque los americanos querían sacarlo el poder a Balaguer. Y entonces dijo, bueno, la única alternativa que tengo es el doctor Peña Gómez, sentarme con él. Y cuando se sentó con él en la Biblioteca República Dominicana, lo que le dijo fue, mire doctor, nosotros estamos prácticamente empatados, un poco más, un poco menos de votos. Vamos a buscarle una salida a esto para evitar un baño de sangre, para evitar una invasión extranjera, para que la solución sea nacional y no impuesta por el imperio. Y el doctor Peña Gómez entendió, y el doctor Balaguer le ofreció, ahí fue que le ofreció el 2 y 2. La propuesta 2 años, tú 2 años, yo 2 años. El doctor Peña Gómez le gustó y se entusiasmó con eso, incluso aceptó. En principio. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando él salió fuera de la biblioteca, él le comunicó a la prensa que ya la crisis había concluido. Señal de que había aceptado la propuesta. Pero cuando él se fue a la Internacional Socialista, que lo estaba esperando allí, el Comité Ejecutivo, el PRD, ahí lo envenenaron. Sectores radicales del PRD, encabezados por Hugo Tolentino Díaz, que no quería saber de Balaguer. Era un adversario de Balaguer histórico. Hugo Tolentino le dijo, Balaguer te va a engañar, no acepte. Y tú tienes que llegar al poder por la vía de las elecciones, no por la vía de una negociación. De una negociación con Balaguer. Entonces Peña Gómez fue al otro día a la casa de Balaguer, ya no a la biblioteca y no a la casa. Y cuando llegó allí, el doctor Balaguer lo recibió
diciéndole, ya aceptaste tú 2 años. Y Peña Gómez entonces le dijo, no, doctor, la gente mía no quiere, quieren que hagamos elecciones. Vamos a hacer elecciones dentro de 1 año y medio. Y Balaguer feliz, porque Balaguer lo que necesitaba era tiempo. Claro. Le dijo, sí, pues yo acepto. Y ahí fue que se firmó el pacto por la democracia que le establecía 1 año y medio de gobierno a Balaguer y elecciones en año y medio y una serie de reformas como el Consejo de la Magistratura, la doble nacionalidad. La doble vuelta electoral. Doble vuelta fue después. Ajá. Porque en ese primer acuerdo con Balaguer, Peña Gómez pidió que fueran 45% más 1. Que el que ganara, el que en primera vuelta obtuviera un 45% más un voto, ese ganaba las elecciones. Entonces Balaguer aceptó, firmó con él esas 2 cosas. Pero luego entonces cuando lo enviaron al Congreso había que reformar la Constitución para introducir todas esas reformas. Cuando lo enviaron al Congreso, entonces ahí en el Senado es que se produce la desobediencia y el cambio del pacto. Yo quiero que cuando regresemos de la pausa usted me diga quiénes desobedecieron y qué marrullería, qué bellaquería fue que se hizo en el Congreso. Pero antes, ingeniero, yo quiero que usted me responda una pregunta con toda la sinceridad posible. Realmente usted como reformista, los reformistas amaban a Balaguer, no era que lo seguían y lo admiraban, sí. Lo amaban con locura. ¿Usted creía que realmente Balaguer podría honrar su palabra con Peña Gómez? Sí, yo creo que sí. Él estaba interesado porque cuando... Pero es que Balaguer era marrullero, ingeniero. Sí, pero en esa ocasión ya él sabía que no podía maniobrar más, porque los americanos estaban, como dice el pueblo, ya hartos de él, no querían él. No lo querían y él sabía que en contra de los americanos era muy difícil gobernar aquí, porque él tenía experiencia ya pasada. Había vivido la época del pleito de Trujillo con los americanos, con el embargo que le pusieron también y después lo tumbaron y apoyaron el magnicidio. Él había vivido toda esa época, entonces sabía que no podía. Y una manifestación de que él estaba sincero en eso, cuando le ofreció primero el 2-2 a Peña y después cuando firmó el pacto por 1 año y medio, de que Balaguer estuvo en contacto permanente con nosotros, instándonos a que respetáramos el pacto a los senadores. Pero había un elemento ahí que era que Jacinto Peinado había resultado electo vicepresidente Balaguer en ese momento y también era senador. Y estaba interesado en suceder a Balaguer en la herencia política. Y no le convenía esa negociación. Y quería que el plazo fuera más largo. Porque él decía, en 1 año y medio yo no puedo preparar un proyecto. Yo necesito por lo menos 2 años para preparar el proyecto de sucesión. Y los reformistas estábamos de acuerdo con eso, porque, bueno, decíamos, ya se nos va Balaguer, bueno, pues nos quedamos con Peinado, que había sido electo vicepresidente en ese momento, y se le veía como el heredero natural. Entonces esa componenda de Peinado, con el interés del PLD, que tenía legislador en ese momento, y se había descalabrado electoralmente en el 94. Pero había tenido había ganado las elecciones, según toda la información, en el 90. Bueno, en el 90 compitió, pero en el 94 se cayó totalmente, apenas sacó un 13%. Entonces el PLD vio una oportunidad ahí de poder emerger como partido ya de tercer lugar a través de una segunda vuelta electoral. Y ahí hay que proponer 50+1. Mire, aparte de las bellaquerías que se hicieron en el Congreso, yo también quiero que me cuente, ingeniero, qué fue lo que pasó que un legislador se fue con el orden del día paralizando el Congreso. Vamos a la pausa, regresamos enseguida, esto es 1800 segundos, y hablamos de la crisis de 1994 y ese punto de inflexión que cambió la historia política de la República Dominicana. Señoras y señores, ya arranca la temporada más importante del año. Así es, el primer día de clases, nuestros chicos y chicas se ponen las pilas y se lanzan a un nuevo año. ¡Increíble! Nada detendrá a nuestros estudiantes. Todos juntos vamos a conquistar el regreso a clases.
Sí, este será un año espectacular. ¡Vamos con todo! ¡No se rindan! Juntos llegaremos a la meta. Este 24 de agosto nos vemos todos en clase, más listos que nunca. El orgullo dominicano se jugó y se celebró en casa. Y las instalaciones, canchas y parques deportivos que quedaron para nuestros jóvenes y futuros atletas nos hace a todos ganadores. Gracias por apoyar nuestros Juegos Centroamericanos y del Caribe en sus 100 años. Juntos hicimos historia. Gobierno de la República Dominicana. ¿Y si te dijera que ya no necesitas un codeudor para emprender tu negocio? ¿Y si te dijera que también tu firma es el único aval que necesitas para construir tu futuro? Esto no es un sueño, es una realidad en la República Dominicana. Detrás de cada pequeño negocio hay una gran historia, una mujer decidida, un sueño que empieza con una firma. En República Dominicana estamos cambiando lo que significa acceder al crédito. Mira, es importante que nosotros entendamos que un crédito bien manejado cambia la vida de una mujer, de una microempresaria y de una emprendedora en dos aspectos. Primero, su autoestima. Y segundo, que para nosotros lo más importante, es que es una garantía de la mejora de la calidad de vida de sus descendientes. Ya es una realidad. El paso más corto entre el Distrito Nacional y el Sur está aquí. Nuevo paso a desnivel Plaza de la Bandera ya funciona con 4 carriles, sistema de drenaje pluvial integrado y 0 semáforos, garantizando un flujo continuo que conecta directo con el paso a desnivel cruce de pintura para mayor movilidad. El cambio se siente. Gobierno de la República Dominicana. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. ¿Y si te dijera que ya no necesitas un codeudor para emprender tu negocio? ¿Y si te dijera que también tu firma es el único aval que necesitas para construir tu futuro? Esto no es un sueño, es una realidad en la República Dominicana. Detrás de cada pequeño negocio hay una gran historia, una mujer decidida, un sueño que empieza con una firma. En República Dominicana estamos cambiando lo que significa acceder al crédito. Mira, es importante que nosotros entendamos que un crédito bien manejado cambia la vida de una mujer, de una microempresaria y de una emprendedora en dos aspectos. Primero, su autoestima. Y segundo, que para nosotros lo más importante, es que es una garantía de la mejora de la calidad de vida de sus descendientes. Lo que comemos puede darnos energía o afectar nuestra salud. La obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades se pueden prevenir volviendo a lo natural. Más frutas y verduras, menos azúcares y frituras. Crear hábitos saludables es tarea de todos. Muévete más, come mejor, date vida, come sano. Mensaje del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Señoras y señores, ya arranca la temporada más importante del año. Así es, el primer día de clases. Nuestros chicos y chicas se ponen las pilas y se lanzan a un nuevo año. ¡Increíble! Nada detendrá a nuestros estudiantes
estudiantes. Todos juntos vamos a conquistar el regreso a clases. Sí, este será un año espectacular. ¡Vamos con todo! ¡No se rindan! Juntos llegaremos a la meta. Este 24 de agosto nos vemos todos en clase, más listos que nunca. ¿Y si te dijera que ya no necesitas un codeudor para emprender tu negocio? ¿Y si te dijera que también tu firma es el único aval que necesitas para construir tu futuro? Esto no es un sueño, es una realidad en la República Dominicana. Detrás de cada pequeño negocio hay una gran historia, una mujer decidida, un sueño que empieza con una firma. En República Dominicana estamos cambiando lo que significa acceder al crédito. Mira, es importante que nosotros entendamos que un crédito bien manejado cambia la vida de una mujer, de una microempresaria y de una emprendedora en dos aspectos. Primero, su autoestima. Y segundo, que para nosotros lo más importante, es que es una garantía de la mejora de la calidad de vida de sus descendientes. El orgullo dominicano se jugó y se celebró en casa. Y las instalaciones, canchas y parques deportivos que quedaron para nuestros jóvenes y futuros atletas nos hace a todos ganadores. Gracias por apoyar nuestros Juegos Centroamericanos y del Caribe en sus 100 años. Juntos hicimos historia. Gobierno de la República Dominicana. Seguimos en esta conversación con el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel y hoy lo hemos invitado en función de ser autor del libro Crisis de 1994, Punto de Inflexión, una historia fascinante para quienes la conocemos, que la vivimos muy jovencitos, pero sobre todo debe serlo para las nuevas generaciones que no saben de dónde salió la estabilidad que disfrutan hoy, las libertades que disfrutan hoy y el sistema político sostenido que disfrutan hoy. Ingeniero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron esas bellaquerías que se hicieron en el Congreso? Bueno, primero te decía que Jacinto tenía el interés de que la duración de Balaguer no fuera de año y medio, sino de 2, para él preparar su proyecto político. Y entonces en ese aspecto se combinó con el interés del PLD de que se estableciera una segunda vuelta electoral, con el 50+1, no con el 45, como estaba en el pacto. Quien llevó la voz cantante del PLD en ese momento fue Danilo Medina, porque Danilo Medina era el vocero de los diputados del PLD. Pero entonces ahí ya se había abortado el acuerdo del 2 y 2, porque no se suponía que los dos años ya el 2 y 2 pasó, porque el 2 y 2 fue en la biblioteca. Ajá. Peña Gómez después fue al otro día donde Balaguer y le dijo que no vamos con elecciones. Su gente no querían, vamos a hacer elecciones. Okay. Y ahí fue que Balaguer aceptó y firmaron el pacto. Bueno, cuando llega al Congreso, ocurrió algo, ¿verdad?, algo inusual, y fue que Amable Aristi, que era senador de la Altagracia, y secretario del bufete directivo, era el que le correspondía cuando llegan, ¿verdad?, los proyectos al Senado. Primero había que aprobar una ley, la ley de convocatoria de la reforma constitucional. Le llega al secretario, el secretario es el que tiene que leerlo. Y ponerlo en agenda. Cuando llegó el momento de leerla, y Amable, no apareció Amable. Se fumó. Se fumó y no se pudo sesionar ese día. Esa era la cosa de Amable. Ese día no se pudo sesionar y eso causó un revuelo enorme. Y ahí que te digo que el doctor Balaguer estaba interesado, porque cuando Amable se desapareció, Balaguer llamó a Luis Toral, que en ese momento era el brazo derecho de Balaguer, desde el punto de vista político y administrativo también. Lo llamó y le dijo que buscara a Amable donde quiera que se encontrara, que moviera los organismos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la policía, para buscar a Amable. Amable estaba escondido en un lugar que... Pero eso tenía un propósito, ¿no?
Sí, para que no se conociera, para una forma de retardar el asunto, porque estamos hablando del 14 de agosto, 2 días antes del cambio. De asumir el nuevo gobierno. Porque ya Balaguer lo habían proclamado por 4 años. La Junta Central Electoral le había dado su certificado. Y faltaban 2 días nada más. Bueno, el caso es que Amable apareció al otro día asustado, porque comenzaron a buscarlo, ya tú sabes, y se apareció en el Senado allá, y ahí comenzamos la sesión a las 3 de la tarde. Aprobamos la ley de la reforma, entonces se convocó la asamblea. La asamblea comenzó como a las 10 de la noche, del 14 de agosto del 94. Y ahí ocurrieron muchas cosas. Lo primero fue que cuando el rumor de que nosotros íbamos a cambiar el pacto, se produjo una llamada de la embajadora norteamericana que había llegado al país, Donna Rina. Donna Rina llamó a Jacinto Peinado. Jacinto estaba en la asamblea revisora y cuando un ayudante de él le pasó el teléfono celular, un teléfono de eso, no, tú te recuerdas, un teléfono. Uno grandísimo. Grande, con una antena grande. Jacinto sale al pasillo del Senado, del Congreso, y habla con Donna Rina. Donna Rina le dice, mire, lo estoy llamando a nombre del gobierno de los Estados Unidos. Nos han dicho que usted es el que está instigando la desobediencia para romper el pacto que firmó Balaguer y Peña Gómez. En nombre del gobierno norteamericano, yo le pido que respete eso, y si usted necesita que yo le aclare mejor, yo voy al Congreso a hablar con usted. Y Jacinto, ¿sabe cómo era el carácter de Peinado? Lo que le respondió fue, mire, este es un país soberano, usted no tiene derecho a inmiscuirse en los asuntos internos del Congreso. Nosotros vamos a decidir lo que consideremos conveniente. Y si usted viene aquí al Congreso, oiga bien, si usted viene al Congreso, yo podría lanzarla desde el balcón. Una cosa terrible, pero los senadores que hay muchos que están vivos todavía, y diputados que pueden dar testimonio de lo que estoy diciendo, porque el propio Jacinto luego Entonces inmediatamente le cerró el teléfono y entró al salón donde estábamos sesionando. Y le dijo a Luis José González Sánchez, que era una persona muy cercana a él y era el vocero de los... ¿De Barahona? No, de Bauruco. Ajá, de Bauruco. Luis José González Sánchez, que introdujera las modificaciones, hiciera la propuesta. Luis José se paró, hizo la propuesta. Eran 2 propuestas básicas. Primero, aumentarle 1 año y medio a 2 el periodo de Balaguer. Y segundo, aumentarle 45% a un 50% más 1 para ganar en primera vuelta. Cuando propuso eso, Pedro Franco Badía, que era el vocero de los diputados, se paró y acusó de traidores a los reformistas, a Balaguer, a los PLDistas, de traicionar a todo el mundo y el pacto que romper. Bueno, y cuando terminó de hablar, le dijo a los legisladores del PRD, vámonos. Y en medio de la tensión que había... Rompió el quórum, ¿no? No, todo el mundo se fueron los legisladores del PRD. Ahora, al irse, entonces José Osvaldo Leger, que era el presidente de la Asamblea, salió detrás de ellos para evitar que ellos salieran. Porque Leger sabía que si ellos salían, entonces se facilitaba las 2/3 partes de los presentes, de reformistas y PLDistas, para introducir la reforma. Que si el PRD se mantiene adentro, no teníamos esa 2/3 partes. Es decir, que eso facilitó todo, pero Leger se le cayó atrás, ellos no le hicieron caso. Cuando Leger quiso retornar, ya no Rebotello, que era el presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de la Asamblea, ocupó el asiento de Leger como presidente. Y aprobó. No, y mandó la votación de una vez. Levante la mano lo que esté de acuerdo con la propuesta de Luis José González Sánchez, ahí mismo se aprobó. Mire, ingeniero. Cuando Leger entró ya estaba todo consumado. El tiempo definitivamente no nos da para analizar esta historia tan fascinante, pero sobre todo una historia que fue ahorita, porque a pesar de que usted habló de que son 32 años, o sea, a mí me parece que eso fue ayer. Sí.
Partiendo de que veníamos saliendo de la crisis del 90, una crisis económica muy profunda, donde en este país no había gas, no había energía, no había azúcar, o sea, aquí había una escasez de todo. Yo quiero que usted invite a la gente a leer ese libro, porque de verdad yo creo que vale la pena que cada dominicano se recree esa historia. El libro está en Cuesta, aquí en la capital, en la librería Cuesta, y en muchas otras librerías del país. La editora fue Santuario, también en Santuario lo pueden conseguir. Yo sé que usted no es un hombre muy digital, pero lo encontramos en Amazon. Creo que lo están poniendo en Amazon. No sé si la editora lo ha colocado ya en Amazon, pero en la librería lo pueden obtener a un precio bastante módico. O algunos pueden escribirnos a Santuario, a Isael Pérez, o a mí mismo. Yo les mando un mensaje y se lo pueden hacer llegar. Cualquier cosa. Es interesante que las nuevas generaciones lean esa historia reciente. Y sobre todo las nuevas generaciones que quieren participar en política y que no han visto ninguna crisis parecida en la República Dominicana. Efectivamente, porque después de eso no ha habido más crisis electorales. De hecho, agradecemos a esa situación que no haya habido crisis en estos años en la República Dominicana. Es así. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Cualquier cosa, si ustedes quieren el libro y no encuentran cómo llegarle al ingeniero, ustedes me escriben por redes sociales yo los conecto. Gracias al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, autor de la obra Crisis de 1994, punto de inflexión en la política dominicana, una obra de verdad fascinante, pero sobre todo una obra que nos recrea esa crisis, y es una obra completamente fácil y llana de leer, porque está escrita muy experiencial por una persona que lo vivió en primera línea. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Gracias, Diuca. Gracias a ti. A ustedes también, gracias. Si Dios lo permite, el próximo fin de semana aquí estaremos contando 1800 segundos más. Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. En la República Dominicana